La puerta se cerró con un estruendo que retumbó en toda la casa. Como un trueno en la noche madrileña. Javier, mi hermano mayor, fue arrojado a la calle por mi padre. Con solo una mochila y las lágrimas contenidas en sus ojos verdes. Acusándolo de ser una vergüenza para la familia al descubrir su relación con Alejandro. Yo, Miguel, de 20 años, me quedé paralizado en el umbral, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. Pero en ese instante decidí no huir, me quedaría para desenterrar los secretos que habían envenenado nuestra familia y hacer que pagaran por su hipocresía. Aquella noche de verano en Madrid. El aire estaba cargado de la humedad del río Manzanares. Pero dentro de nuestra casa en el barrio de Chamberí, el ambiente era asfixiante. Mi padre, Antonio, un hombre de 55 años, conservador hasta la médula, dueño de una pequeña empresa de construcción, había encontrado una carta de amor en el cuarto de Javier. «Eres un desviado. No quiero verte más en esta casa», gritó. Su rostro enrojecido por la ira y algo más profundo. Quizás miedo. Mi madre, Elena, de 52, se limitaba a llorar en silencio, aferrada a su rosario, como si la fe pudiera borrar la realidad. Javier, de 25 años, alto y de cabello oscuro rizado, siempre el fuerte de la familia. No suplicó, solo miró a mi padre con una mezcla de dolor y desafío antes de marcharse. Yo me quedé. Podría haber seguido a Javier. Pero algo me retenía, una rabia sorda que crecía en mi pecho. Sabía que no era solo por homofobia, había oído rumores en el barrio. Susurros sobre mi padre y sus amigos en las tabernas. Si Javier había sido expulsado por amar a un hombre. ¿Qué ocultaba Antonio? Decidí observar. Esperar. Al día siguiente. Fingí normalidad. Fui a la Universidad Complutense, donde estudiaba psicología. Pero mi mente estaba en casa. Alejandro, el novio de Javier. Un joven de 24 años. Atlético y de ojos marrones cálidos. Me llamó esa mañana. Miguel. ¿Dónde está? No contesta mis mensajes. Le conté lo sucedido. Y su voz se quebró. Ven a vernos. Por favor. Javier está destrozado. Acordamos encontrarnos en un café cerca de la Puerta del Sol. En el café. Javier parecía un fantasma de sí mismo. Papá siempre ha sido así. Miguel. Recuerda cuando éramos niños y nos obligaba a ir a misa todos los domingos. Predicando sobre la familia tradicional. Alejandro le tomaba la mano bajo la mesa. Un gesto sutil pero cargado de ternura. Yo les conté mi plan, quedarme en casa. Recopilar evidencia de cualquier hipocresía. ¿Estás loco? Sal de ahí, dijo Javier. Pero yo insistí. Si él nos juzga, yo lo juzgaré a él. Era el comienzo de mi doble vida. Por las noches, revisaba el estudio de mi padre, buscando en cajones cerrados con llave. Encontré facturas extrañas. Recibos de hoteles en las afueras de Madrid. Nada concreto aún, pero suficiente para sospechar. Los días se volvieron una rutina de tensión. En casa, mi padre actuaba como si nada hubiera pasado, hablando de trabajo y fútbol con una sonrisa forzada. Mi madre evitaba el tema de Javier, cocinando en silencio. Yo,
Mientras tanto, empezaba a sentir el peso de mi propio secreto, también era gay. Pero lo había ocultado mejor. En la universidad. Había conocido a Lucas. Un compañero de clase de 22 años. Rubio y extrovertido. Pero no me atrevía a avanzar. La expulsión de Javier me aterrorizaba. ¿Y si me pasa lo mismo? Pensaba. Sin embargo, esa presión me impulsaba. Una noche, mientras mi padre salía a una reunión de negocios, lo seguí en metro hasta un bar en Chueca, el barrio gay de Madrid. Lo vi entrar, pero no me atreví a seguirlo. Era solo el principio. La confrontación familiar llegó pronto. Durante la cena, mi padre mencionó a Javier con desprecio: ese chico nunca fue hombre de verdad. Exploté. ¿Y tú qué sabes de ser hombre? Papá. Expulsar a tu hijo por amar. Se enfureció. Pero mi madre intervino: basta. Miguel. No hables así. Salí dando un portazo. Y me reuní con Javier en el pequeño apartamento que compartía con Alejandro en Malasaña. Allí, entre cajas y paredes desconchadas, Javier me confesó: siempre supe que papá tenía secretos. Mamá lo cubre. Alejandro agregó: en España, las cosas han cambiado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la tuya, el machismo persiste. Decidí profundizar. Usé mi conocimiento de psicología para analizar comportamientos. La ira de mi padre era proyección. Quizás. Semanas después, encontré una carta en el buzón, dirigida a mi padre de un tal Carlos. La abrí en secreto: palabras de amor. Recuerdos de noches compartidas. Mi corazón latió fuerte. ¿Mi padre era gay? ¿O bisexual? La hipocresía me enfureció. Fotografié la carta y la devolví. Ahora tenía prueba. ¿Pero qué hacer? Contárselo a Javier podría destruirlo más. Guardé el secreto. Sintiendo el conflicto interno: ¿era venganza o justicia? La sociedad española, progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en lo privado. Mi decisión se acercaba. Y el precio sería alto. El descubrimiento de la carta de Carlos me sumió en un torbellino emocional. ¿Cómo podía mi padre, Antonio, predicar moralidad mientras ocultaba su propia doble vida? Decidí confrontarlo indirectamente. Durante el desayuno, mencioné casualmente un artículo sobre hipocresía en familias conservadoras. En España, muchos viven mentiras. Dije. Me miró fijamente. Su cuchara detenida en el aire. No sabes de qué hablas, Miguel. Mi madre cambió de tema rápidamente. Pero noté su nerviosismo. Ese día, en la universidad, hablé con Lucas. Mi familia es un desastre. Le confesé parcialmente. Él, openly gay, me animó: sal de ahí si te hace daño. Pero yo no podía, la rabia me ataba. Javier y Alejandro luchaban por sobrevivir. Javier había perdido su trabajo en la empresa familiar. Y Alejandro, profesor de educación física, los mantenía a flote. Los visité a menudo. Y vi su amor genuino: cocinaban juntos. Reían pese al dolor. Queremos casarnos algún día, dijo Javier. Pero sin familia.
Duele. Eso avivó mi determinación. Seguí a mi padre nuevamente. Esta vez. Entré al bar en Chueca. Lo vi en una esquina. Besando a un hombre de unos 40 años. Presumiblemente Carlos. Saqué fotos discretas con mi teléfono. El corazón me martilleaba, era traición. Pero necesaria. De vuelta en casa. El conflicto interno me consumía. ¿Era yo mejor que él al espiarlo? La psicología me enseñaba sobre represión, mi padre. Criado en la era franquista. Donde la homosexualidad era ilegal hasta 1979. Quizás reprimía su identidad. Pero eso no excusaba expulsar a Javier. Llamé a Javier y le conté parte, papá tiene secretos. No me sorprende. Respondió. Pero ten cuidado. Alejandro intervino, Miguel. Esto podría destruirte a ti también. Ignoré la advertencia. Empecé a recopilar más, correos electrónicos hackeados, usando un tutorial online. Sintiendo la culpa. Mensajes en su teléfono. Descubrí una relación de años con Carlos. Un abogado casado. La presión familiar aumentaba. Mi madre notó mi distancia, estás cambiado. Hijo. Es por Javier. Mentí, solo estudio. Pero ella sabía más. Una noche. Me confrontó, sé lo de tu padre. Por favor. No digas nada. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo amo. A pesar de todo. Si sale a la luz. La familia se rompe. Ahí estaba el dilema moral, proteger el secreto por amor. O exponerlo por justicia. Elegí continuar. Contacté a Carlos anónimamente. Fingiendo ser un amigo. Me confirmó, Antonio es un hombre atormentado. Quiere dejarlo todo. Pero teme el escándalo. En la universidad. Mi relación con Lucas se profundizó. Nos besamos por primera vez en el Parque del Retiro. Bajo los árboles centenarios. Eres valiente. Dijo. Pero yo me sentía cobarde. Ocultándome como mi padre. Eso me impulsó a actuar. Planeé una confrontación. Invité a Javier y Alejandro a casa. Mintiendo a mis padres que era una cena de reconciliación. Mi padre se negó al principio, ese. No entra aquí. Insistí, es familia. Accedió a regañadientes. La noche llegó. Tensa como una cuerda a punto de romperse. Durante la cena. El silencio era ensordecedor. Mi padre evitó mirar a Javier. Alejandro intentaba conversar, Madrid ha cambiado mucho desde la movida. Entonces. Solté la bomba, papá. ¿Por qué expulsaste a Javier si tú haces lo mismo? Se atragantó con el vino. ¿Qué dices? Saqué las fotos. Carlos. ¿Lo sé todo? El caos estalló. Mi padre gritó, mentira. Fuera de mi casa. Mi madre lloraba, Miguel. ¿Por qué? Javier estaba atónito, papá. Tú. Alejandro intentaba calmar, hablemos. Pero mi padre salió furioso. Dejando un vacío. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi madre me culpó, has destruido todo. Javier me abrazó, gracias. Pero. ¿Era necesario?
Me quedé solo en casa esa noche, cuestionando mi decisión. ¿Venganza o liberación? La sociedad juzgaría. Pero el daño estaba hecho. Carlos llamó al día siguiente: Antonio está destrozado. Quiere divorciarse. Mi plan había funcionado. Pero el precio era alto: una familia rota. Los días posteriores a la confrontación fueron un infierno. Mi padre se mudó temporalmente a un hotel, ignorando mis llamadas. Mi madre Berly hablaba conmigo, sumida en depresión. Javier y Alejandro me apoyaron. Pero Javier confesó: Miguel, has abierto una herida que no sé si cerrará. Yo mismo dudaba: ¿había actuado por justicia o por rabia personal? En terapia universitaria analicé mi comportamiento, proyección de mi propia represión. Lucas me ayudó: has sido valiente. Pero ahora reconstruye. Salí del armario con él oficialmente. Pero el miedo persistía. Mi padre regresó una semana después, demacrado. Hablemos, dijo. En el salón. Confesó: sí. Soy bisexual. Lo reprimí por años. Por la sociedad. Por Franco. Expulsé a Javier por miedo a que me descubrieran. Lágrimas surcaban su rostro. Pero fue un error. Mi madre agregó: lo sabía desde hace tiempo. Lo perdoné por amor. Javier. Invitado. Escuchaba: papá. Me heriste profundamente. La reconciliación parecía posible. Pero yo había roto la confianza. ¿Puedes perdonarme?, preguntó mi padre. No sé, respondí. La sociedad entró en juego. Rumores se extendieron en el barrio: los Ruiz tienen problemas. Amigos de la familia nos evitaban. En trabajo. Mi padre enfrentó prejuicios: un socio conservador se retiró. España es progresista. Pero no todos, dijo. Javier y Alejandro planeaban mudarse a Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Ven con nosotros, me ofrecieron. Pero yo me quedé, sintiendo responsabilidad. Mi relación con Lucas florecía. Pero la culpa me acechaba: ¿había destruido más de lo necesario? Una traición inesperada llegó. Carlos, furioso por la exposición, demandó a mi padre por difamación, alegando que las fotos eran invasivas. El escándalo llegó a los periódicos locales: empresario madrileño en triángulo amoroso gay. La familia se volvió paria. Mi madre culpó a todos: podríamos haberlo manejado en privado. Javier defendió: la verdad libera. Pero el daño era irreversible. Perdí amigos en la universidad, etiquetado como el traidor. Lucas se mantuvo: has luchado contra la hipocresía. El clímax llegó en una reunión familiar ampliada. Tíos y primos vinieron, juzgando. Antonio, ¿cómo pudiste?, dijo un tío. Mi padre defendió: amo a mi familia. Pero soy quien soy. Javier habló: yo también. Y Miguel nos obligó a enfrentar la realidad. Yo intervine: sí. Lo hice porque la mentira nos mataba. Pero una prima conservadora atacó: has destruido la familia por egoísmo. El debate escaló, reflejando divisiones sociales en España: Progreso vs. Tradición. Decidí confrontar a Carlos personalmente.
En un café en Gran Vía. Le dije, dejaste a mi padre expuesto. Respondió, tú lo expusiste. Yo lo amaba en secreto. Ahí vi el otro lado, daño colateral. Carlos había perdido su matrimonio. ¿Valió la pena? Preguntó. No supe responder. De vuelta. Mi padre anunció, me divorció. Viviré mi verdad. Mi madre. Destrozada. Aceptó. Javier y yo nos unimos más. Pero el precio era soledad. La reconstrucción fue lenta. Mi padre se mudó con Carlos. Intentando una vida abierta. Enfrentó discriminación en el trabajo. Pero persistió. Gracias a ti. Miguel. Soy libre. Dijo una vez. Pero su libertad costó la nuestra. Mi madre se mudó con una hermana en Sevilla. Amargada. Perdí a mi esposo por tu justicia. Me escribió. Javier y Alejandro se casaron en una ceremonia íntima en Barcelona. Invitándome como testigo. Sin ti. No hubiéramos llegado aquí. Dijo Javier. Pero en sus ojos vi resentimiento sutil. Yo terminé la universidad. Trabajando como psicólogo junior. Lucas y yo nos mudamos juntos. Enfrentando nuestros propios prejuicios. La sociedad nos acepta más. Pero las familias duelen. Reflexionaba. El caso legal se resolvió, mi padre pagó una multa. Pero ganó paz. Reflexioné sobre las decisiones, ¿había sido ético espiar? ¿Exponer? La psicología enseña que la verdad cura. ¿Pero a qué costo? En España, con leyes progresistas. El cambio social es lento en lo personal. Años después. En una reunión familiar tentativa. Todos nos encontramos en Madrid. Mi padre. Con Carlos, Javier con Alejandro, mi madre sola, yo con Lucas. La tensión persistía. Pero había perdón tentativo. Miguel. Tu acción nos obligó a crecer. Dijo mi padre. Javier agregó, pero dolió. Ahí estaba la ambigüedad moral, acciones correctas con consecuencias dolorosas. Fue correcto lo que hizo Miguel. Exponer la hipocresía a costa de destruir la familia. ¿O debería haber guardado silencio para preservar la paz?